quienes me preguntan de este tema, el tema del que voy a hablar ahora, que es el milenarismo entre los católicos, ¿no? Suelen escuchar o leer a algunos autores específicos. Y son autores que en programas de televisión o en conferencias en YouTube o en textos escritos caen en una herejía conocida como la herejía milenarista. El nombre milenarismo proviene de dos conceptos. En primer lugar, porque cuando se acercaban los milenios, por ejemplo, en el año 1000 después de Cristo, y lo mismo lo vimos en el año 2000, siempre han habido movimientos que suponían que porque se acercaba a una cifra redonda, se venía el fin del mundo. Pero fundamentalmente el término milenarista viene de la interpretación mal hecha, textual y descontextualizada de un pasaje del Apocalipsis que habla de un supuesto reinado del Cordero de 1000 años. Que, como sabemos nosotros, la Iglesia enseña que quien crea que Jesús va a venir y va a gobernar sobre el mundo por 1000 años, donde van a vivir allí los buenos, y que después de esos 1000 años se va a producir una gran batalla cósmica y ahí recién vendrá el juicio final, es un hereje. Eso está condenado claramente en el catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, el que enseña el milenarismo está condenado por las enseñanzas de la Iglesia Católica. Punto. Así de sencillo. En consecuencia, sé de autores que son muy católicos, que son muy buenos, que incluso hablan y son promovidos por medios católicos muy respetables y que yo aprecio y en general cuando puedo promuevo, pero lamentablemente cuando estas personas abordan este tema de la inminencia supuesta del fin del mundo, allí se está yendo en contra de la enseñanza de la Iglesia. En consecuencia, quien cree en profecías que dicen que el mundo se va a acabar en la fecha tal, está yendo no solamente en base a una enseñanza fundamental de Jesucristo, vendrá como el ladrón. Recuerden ustedes en el pasaje de los talentos, ¿no? Si nosotros supiéramos cuándo viene, entonces estaríamos atentos, pero no sabemos. Cuando el mundo diga paz, ahí vendrá, es decir, cuando menos se lo espere. O la enseñanza de Jesucristo repetida una y otra vez al final de parábolas sobre lo que significa velar. Está en vela. ¿Por qué? Porque no sabemos ni el día ni la hora. Si alguien cree que sabe cuándo es el día o la hora o qué año va a suceder, entonces está yendo en contra de las Sagradas Escrituras y una vez más de lo que específicamente enseña el catecismo. El catecismo nos enseña que los católicos no solamente no aceptamos la doctrina de que el Jesús vendrá y gobernará temporalmente por 1000 años hasta que finalmente, después de ese fin de los tiempos, venga el fin del mundo. Esa doctrina es una doctrina herética no católica. La Iglesia rechaza esa creencia. Y con la misma fuerza rechaza quienes creen que pueden interpretar signos para afirmar que el fin del mundo acontecerá en el año tal. Ahora, yo les confieso, hermanos, que hay personas que enseñan y dicen tantas tonteras que uno no puede estar detrás de ellas todo el tiempo. Sin embargo, ¿cuál es la razón por la cual yo siento una especial preocupación frente a las personas que promueven distintas formas de milenarismo? Pseudo apariciones marianas, supuestas promesas de supuestos videntes, y digo supuestos con mayúsculas y remarcado en negritas y subrayado, porque no son verdaderos, que pretenden hacernos saber cuándo se va a acabar el mundo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la razón por la cual, habiendo tantas tonteras que se dicen por ahí, yo presto atención a esto? Porque veo muchos católicos y católicas devotos, ejemplarmente devotos, que pierden un tiempo increíble en este pretender escudriñar el futuro y poder saber y describirlo. Y en consecuencia, esa energía que se gasta
en ver cómo uno se prepara para el fin del mundo, cuánta agua acaparo, si es que el fin del mundo va a ser 3 días de oscuridad y yo voy a tener que tener unas velas de color pardo y ponerlas en forma de cruz. Todas esas tonteras, hermanos, son magia, no es doctrina cristiana. Y todas esas energías que utilizamos en, escuchar los detalles y después transmitírselos a otros, son energías que estamos arrebatando a lo que de verdad nos debería preocupar, que es tratar de ser buenos cristianos, que es tratar de ser cristianos fieles y entregados a la iglesia de todo corazón. Esa es energía que se va en basura y en desperdicio. Y eso es lo que nosotros los católicos no podemos hacer. Ese es un, entre comillas, lujo que no podemos darnos, porque estamos llamados a ser cristianos fieles, que cumplamos con las enseñanzas de la doctrina de la iglesia, no que hagamos tonteras o que hagamos cuestiones imaginarias. Entonces, por eso les pido, hermanos, seamos conscientes que quienes muchas veces tienen títulos de teología, tienen mucho conocimiento de las Sagradas Escrituras, etcétera, etcétera, y que tienen muchos pergaminos de católicos, muchas veces enseñan cosas que son de gran edificación para la fe porque conocen la doctrina, pero cada vez que entran en este tema caen redondo en el milenarismo, y eso es una herejía. Eso es una herejía abiertamente condenada por la Iglesia. Y aquí estamos hablando efectivamente de la palabra herejía utilizada en el sentido estricto de la palabra, es decir, enseñar una falsedad de la doctrina y presentarla como doctrina católica lo que no es doctrina católica, ¿no? Entonces, no estamos hablando acá de un tema como los famosos castigadores, ¿no?, que argumentan que la doctrina de la iglesia dice que Dios castiga, que no tienen cómo argumentarla más que apilando citas que tienen un sentido no estrictamente literal, como clarísimamente está demostrado por la práctica de la iglesia, y que me llaman a mí hereje, que me han llamado a mí marcionista, que es una herejía que voy a explicar en otro punto de vista porque viene al caso de una pregunta que me han hecho. No es esto, porque en ningún momento existe una doctrina fija que diga el católico tiene que afirmar que Dios castiga. No existe ese pasaje. Y por si acaso, hay algunos que utilizan un pasaje del documento de Trento que se refiere a los evangélicos que negaban el purgatorio para hacer parecer que la iglesia dice que quienes afirmamos con todo el peso de la doctrina de la iglesia que Dios no castiga, en sentido absoluto no castiga, entonces que eso se aplica. Pero acá esa es una interpretación forzada de personas que tienen una obsesión personal. Aquí directamente el catecismo de la iglesia, hermanos, nos dice que la doctrina que cree que va a haber un gobierno temporal de Jesús en la tierra previo al juicio definitivo y el fin del mundo, es una doctrina rechazada por la iglesia. Está cuidadosamente descrita. Y por eso tenemos que evitar nosotros caer en el milenarismo católico, no solamente porque está claramente condenado, sino porque se ha puesto de moda, porque cada vez escucho más pseudo profecías o personas que salen en canales de televisión o en radios católicas y cuyas perspectivas y visiones son aceptadas y que realmente le quitan, le extraen, le roban al cristiano, a ti y a mí como creyentes, la energía que tenemos que dedicar en lo que nos pidió el Señor. Vela, porque no sabes el día y la hora. El fin del mundo puede ser mañana. Y el fin del mundo va a acontecer cuando nosotros muramos, porque nuestro mundo se va a acabar. Pero tenemos que ser extremadamente conscientes de que creer que de alguna manera alguien va a poder decirnos el día y la hora, y que después de ese día y la hora Jesús va a gobernar sobre la tierra por 1000 años, eso está en contra de la doctrina de la iglesia. Que tengas un buen día.